Azteca, de Gary Jennings. Cuarta parte. El otro lado del cerro era todavía más bello que el que daba hacia el lago de Texcoco. Allí la inclinación era suave, por lo que no había terrazas en declive. Los jardines ondulaban hacia abajo y lejos, variadamente regulares e irregulares, con estanques para peces, fuentes y lugares para bañarse, todos ellos destellando. Había amplias extensiones de prados verdes en donde rumiaban algunos venados domesticados, arboledas sombreadas y ocasionalmente un árbol aislado que había sido recortado y podado hasta convertirlo en la estatua de algún animal. Al pie del cerro había muchos edificios, grandes y pequeños, pero todos agradablemente bien proporcionados y construidos a distancias confortables unos de otros. Creí inclusive poder distinguir, ya que vi unos puntos brillantes moviéndose, a algunas personas ricamente vestidas ir de acá para allá en los caminos entre los edificios. En Xaltocan, el palacio del señor Garza Roja había sido un edificio cómodo y bastante grandioso, pero el palacio del Güey Tlatoani, Nezahualpilli en Texcotzingo, era una ciudad completa e idílica. En lo alto del cerro había una gran cantidad de los más viejos de los viejos cipreses, algunos tan gruesos que unos 12 hombres con los brazos extendidos no hubieran podido rodear sus troncos, y tan altos que sus emplumadas hojas gris-verde emergían entre el azul claro del cielo. Miré alrededor y divisé, aunque inteligentemente ocultas por la vegetación, las grandes tuberías de barro que surtían de agua a esos jardines y a la ciudad de abajo. Por lo que podía juzgar, las tuberías se perdían en la distancia hacia una montaña aún más alta, al sureste, en donde indudablemente había un manantial de agua pura que se distribuiría dejándola alcanzar su propio nivel. Como no había podido resistir el vagar admirado entre los diversos jardines y parques, a través de los cuales venía bajando, se acercaba ya el crepúsculo cuando por fin llegué a los edificios al pie del cerro. Errante, caminé por los blancos senderos de grava bordeados de flores, encontrándome con mucha gente, hombres y mujeres nobles con ricos mantos, campeones con penachos de plumas y ancianos de apariencia distinguida. Cada uno de ellos, de la manera más amable, me dirigió una palabra o inclinó la cabeza en señal de saludo, como si yo perteneciera a ese lugar. Sin embargo, no me sentía con el suficiente valor como para preguntar a cualquiera de esas personas tan distinguidas dónde me correspondía estar exactamente. Entonces me encontré con un joven más o menos de mi edad, quien parecía no estar ocupado en algo urgente. Se encontraba parado al lado de un venado de pocos años, al cual le empezaban a crecer los cuernos, y le estaba rascando inconscientemente las protuberancias. Quizá éstas, al crecer o por lo que fuera, pero aquel venado parecía gozar con esa atención. Mixpatzinco, hermano, me saludó el joven. Supuse que era uno de los hijos de Nezahualpilli y que me confundía con otro. Entonces notó el canasto que cargaba y dijo: «Tú eres el nuevo, Mixtli». Le dije que sí y contesté a su saludo. «Yo soy Huexotzinca», dijo él. Huexotl significa sauce, y continuó: «Ya tenemos por lo menos otros 3 Mixtli por aquí, así es que tendremos que pensar en otro nombre diferente para ti». Sintiendo que no tenía todavía una gran necesidad de adoptar otro nombre, cambié de tema. Nunca había visto a los venados caminar entre la gente, afuera de las jaulas y sin miedo. Los recibimos cuando son cervatillos. Los cazadores los encuentran generalmente cuando se ha matado a una cierva y los traen para acá. Siempre hay una nodriza por aquí con los senos llenos,
pero sin bebé de momento, y ella da de mamar al cervatillo. Pienso que todos crecen creyendo que son personas. ¿Acabas de llegar, Mixley? ¿Quieres comer o descansar? Dije, sí. En realidad todavía no sé qué es lo que se supone que debo hacer aquí ni a dónde ir. La primera señora de mi padre lo sabrá. Ven, te llevaré con ella. Gracias, Wexotzicantsin. Wexotzicantsin, dije llamándole por señor Sauce, ya que obviamente había adivinado correctamente. Era un hijo de Nezahualpilli y por lo tanto un príncipe. Mientras caminábamos por los extensos terrenos del palacio, con el venado trotando entre nosotros, el joven príncipe me fue diciendo qué eran los numerosos edificios que pasábamos. Un inmenso edificio de 2 pisos rodeaba por sus 3 lados un patio central con jardín. El ala izquierda, me dijo Huexotzinca, contenía las habitaciones de él y de los demás hijos reales. En el ala derecha moraban las 40 concubinas de Nezahualpilli. En la parte central estaban los departamentos de los consejeros y sabios del venerado orador, que siempre estaban con él, ya residiera en su ciudad capital o en su palacio campestre, y para otros tlamatínime, filósofos, poetas, hombres de ciencia, cuyos trabajos eran fomentados por el orador. Alrededor de los edificios grandes había pabellones con columnas de mármol, en los cuales un tlamatini se podía retirar cuando quisiera a escribir, inventar, predecir o meditar en soledad. Finalmente llegamos al palacio, que era un edificio gigante y con una decoración tan hermosa como cualquier palacio de Tenochtitlán, de 2 pisos de alto y por lo menos unos 1000 pasos de hombre en la fachada. Contenía la sala de trono, las cámaras del consejo de voceros, salas de baile para los espectáculos de la corte, cuarteles para los guardias, la corte de justicia en donde el güey Tlatoani regularmente se entrevistaba con la gente de su pueblo que tuviera problemas o quejas que exponer delante de él. Estaban también las habitaciones del mismo Nezahualpilli y las de sus 7 esposas, contraídas en matrimonio. En total, 300 habitaciones, dijo el príncipe, y después me confió con una sonrisa. Y toda clase de recónditos pasillos y escaleras para que mi padre pueda visitar a una esposa u otra sin que las demás se pongan celosas. Ahuyentó al venado y entramos por el gran portón central, donde a cada lado estaban haciendo guardia 2 nobles señores, que en saludo al príncipe enderezaron sus lanzas cuando pasamos. Huexotzinca me guió por una antecámara espaciosa, adornada con tapicería hecha de plumas, luego por una escalera ancha de piedra, y a lo largo de una galería alfombrada por tapetes de junco, hasta las habitaciones elegantemente amuebleadas de su madrastra. Así es que la segunda persona que conocí fue aquella Tolana Teciuapil, que el anciano me había mencionado en el cerro, la primera señora, y la más noble entre todas las mujeres nobles de los Acolúa. Ella estaba conversando con un hombre joven y cejijunto, pero se volvió hacia nosotros y nos sonrió dándonos la bienvenida e indicándonos con una seña que entráramos. El príncipe le dijo quién era yo y me agaché para hacer el gesto de besar la tierra. La señora de Tolan, con su propia mano, me levantó gentilmente de mi posición de rodillas y me presentó al otro joven, mi hijo mayor, Ixtlil Xochitl. Caí inmediatamente para besar de nuevo la tierra, porque esta tercera persona, a quien desde tan lejos había venido a conocer, era el príncipe heredero Flor Oscura, sucesor legítimo de Nezahualpilli, al trono de Texcoco.
Empezaba a sentirme un poco mareado, y no solamente por haber estado subiendo y bajando. Allí estaba yo, el hijo de un simple cantero, conociendo en un momento a 3 de los personajes más eminentes en el único mundo. Flor Oscura inclinó sus oscuras cejas hacia mí, y después salió de la habitación con su medio hermano. La primera señora me miró de arriba a abajo, mientras yo la observaba discretamente. No pude adivinar su edad, pero para tener un hijo de la edad del príncipe heredero Ixtlil-Xochitl, por lo menos debía de tener unos 40 años, aunque su rostro no presentaba arrugas, sino que era bello y benévolo. «Tú eres Mixtli, ¿verdad?», preguntó. «Pero ya tenemos tantos Mixtli entre los jóvenes y soy tan mala para recordar nombres. Algunos me apodan Tosani, mi señora». «No, eres mucho más grande que un topo. Eres un joven alto, y todavía lo serás más. Te llamaré Cabeza Inclinada». «Como usted quiera, mi señora», dije con un suspiro interno de resignación. «Así es como también apodan a mi padre». «Entonces ambos podremos recordarlo, ¿verdad? Ahora ven y te mostraré tus habitaciones». Ella debió de haber tirado de algún cordón para llamar, porque cuando salimos de la habitación nos esperaba una silla de manos portada por 2 esclavos musculosos. Bajaron la silla para que ella entrara y se sentara. Luego la alzaron y cargaron a lo largo de la galería. Descendieron la escalera, manteniendo la silla cuidadosamente horizontal. Saliendo del palacio en la oscuridad profunda de la noche, un esclavo corría al frente cargando una antorcha de tea y otro detrás portando la bandera que indicaba el rango de la señora. Yo trotaba al lado de la silla. Llegamos al edificio de 3 lados que Huechotzinca ya me había señalado, y dentro del cual me condujo la señora de Tolan, que subiendo la escalera hizo un largo recorrido dando varias vueltas muy hacia adentro del ala izquierda. «Aquí es», dijo, abriendo una puerta hecha de cuero extendido. «Aquí es», dijo, abriendo una puerta hecha de cuero extendido sobre un marco de madera y barnizado hasta quedar bien duro. La puerta no se recargaba en su lugar. Estaba montada sobre pivotes por arriba y por abajo. El esclavo cargó la antorcha hacia adentro para iluminar mi camino, pero únicamente asomé la cabeza y dije sorprendido: «Parece que está vacío, mi señora». «Por supuesto, son tus habitaciones». Yo pensé en una calmecac, donde todos los estudiantes duermen amontonados en una habitación común. «No lo dudo, pero esta es una parte del palacio y es aquí donde vas a vivir. Mi señor esposo desdeña a esas escuelas y a sus sacerdotes maestros. No estás aquí para asistir a una calmecac». «No asistir. Pero mi señora, yo creí que había venido a estudiar». «Y así lo harás, y muy duramente, en verdad, pero junto con los niños del palacio, los hijos de Nezahualpili y de sus nobles. Nuestros hijos no son instruidos por sacerdotes sucios, fanáticos y medio locos, sino por sabios escogidos por mi señor esposo. Cada maestro ha sido reconocido por su propio trabajo en la materia que enseña. Aquí, tal vez no aprendas muchas brujerías o invocaciones a los dioses, cabeza inclinada, pero sí serás instruido en esas cosas auténticas, verdaderas y útiles que harán de ti un hombre valioso para el mundo». Si para entonces no estaba boquiabierto enfrente de ella, lo estuve poco después, cuando vi al esclavo andar con su antorcha prendiendo las velas hechas de cera de abejas, metidas en candeleros pegados a las paredes. «Jadé, ¿toda una habitación para mí solo?».
Luego el hombre pasó a través de un arco a otra habitación y yo dije, ¿2 habitaciones? Pues mi señora, esto es casi tan grande como la casa entera de mi familia. Ya te acostumbrarás a la comodidad, dijo, y sonrió. Casi tuvo que empujarme para que entrara. Este es tu cuarto de estudio. Aquel es el dormitorio. Más allá está el retrete. Me imagino que querrás utilizarlo primero para lavarte después de tu viaje. Solo tienes que tirar del cordón campana para que venga un siervo a asistirte. Espero que comas bien y duermas tranquilo, cabeza inclinada. Volveré a verte pronto. El esclavo la siguió fuera de la habitación y cerró la puerta. Yo me sentí triste al ver salir a una señora tan amable. Pero también me alegré, pues entonces podría corretear aquí y allá en mis habitaciones, como un verdadero topo, mirando con mis ojos cegatos todos sus muebles y accesorios. El cuarto para estudiar tenía una mesa baja y una ikpali, silla baja con cojín, para sentarse. Un cofre de mimbre donde podría guardar mi ropa y mis libros. Un brasero de piedra de lava donde ya estaban puestos los misquitín, leños, bastantes velas para que pudiera estudiar cómodamente aún después del oscurecer, y un espejo de tézcatl pulido, el cristal raro que da un reflejo definido, no el barato de clase oscura que refleja una imagen débil y muy poco visible. Había una ventana con una cortina de varitas de caña que podía enrollarse y desenrollarse por medio de unos cordones. La ventana daba al edificio principal del palacio, y en ese momento se podía distinguir la antorcha de la silla de la señora que regresaba hacia allá. El cuarto de dormir no tenía ninguna alfombrilla de pétlatl, palma tejida, sino una elevada plataforma de madera y encima de ésta unas 10 o 12 cobijas gruesas, aparentemente rellenas de plumas. De cualquier modo, formaban una pila que se sentía tan suave como una nube. Cuando estuviera listo para dormir, podría deslizarme entre las cobijas a cualquier nivel, dependiendo del calor que deseara y de cuánta suavidad quisiera debajo. El retrete, sin embargo, no lo pude comprender tan fácilmente. Había en el piso una depresión cubierta de azulejos para sentarse y bañarse, pero no se veían jarras de agua por ningún lado. Había asimismo un recipiente donde sentarse y efectuar las funciones necesarias, pero éste estaba firmemente fijado al piso y obviamente no podría ser vaciado después de cada uso. La bañera y el lugar para los residuos tenían cada uno de ellos un tubo de forma curiosa que se proyectaba encima en la pared, pero ninguna de estas tuberías arrojaba agua ni hacía otra cosa según pude descubrir. Bueno, pues nunca pensé que tendría que pedir instrucciones para bañarme o evacuar, pero después de estudiar por un rato y con bastante desconcierto el pequeño cubículo, fui a tirar del cordón campana que estaba encima de mi cama, y esperé con un poco de embarazo la llegada de Tlacotli, que me habían asignado. Se presentó un muchachito de rostro fresco, que llegó enseguida a mi puerta y dijo graciosamente: «Soy Coscatl, mi amo. Tengo 9 años de edad, y sirvo a todos los jóvenes señores en los 6 departamentos a este extremo del corredor». Coscatl quiere decir collar de joyas, lo que era un nombre demasiado elegante para uno como él. Pero no me reí, ya que ningún tonalpoqui, dador de nombres, condescendería a consultar sus libros adivinatorios para un niño nacido de esclavos, aunque los padres pudieran pagarlo. Ninguno de esos niños tendría nunca un nombre verdadero. Así es que sus padres escogían simplemente uno a su antojo, y este podría ser tan exageradamente impropio
como lo prueba regalo de los dioses. Coscatl parecía estar bien alimentado, y no llevaba marcas de golpes ni reculaba frente a mí. Vestía un manto corto, absolutamente blanco, además del taparrabo, que era generalmente la única prenda que llevaba un esclavo. Así es que supuse que también entre los Acolúa, o por lo menos en las cercanías del palacio, las clases más humildes eran tratadas con justicia. El niño cargaba con las 2 manos un gran recipiente de cerámica que contenía agua hirviendo, por lo que me hice rápidamente a un lado. La vació en la bañera hundida y luego me salvó de la humillación de tener que preguntarle acerca del funcionamiento del retrete. Aunque Coscatl me hubiera tomado por un noble, muy bien podía haberse imaginado que cualquier noble de la provincia no estaría acostumbrado a tales lujos, y hubiera tenido razón. Así es que sin esperar a que se lo preguntara, me explicó. Puede enfriar así el agua de la bañera hasta la temperatura que usted prefiera, mi amo. Señaló la tubería de barro que se proyectaba en la pared. Esta tenía cerca de un extremo otra corta tubería introducida, que la atravesaba verticalmente. Él simplemente torció aquel tubo más corto y salió agua limpia y fría. La tubería larga trae agua de nuestros abastecimientos principales. Estaría corriendo dentro de su bañera todo el tiempo si no fuera porque el tubo más corto le cierra el paso. Pero el tubito tiene un solo agujero en un lado, y cuando uno lo mueve de manera que el agujero encare con el tubo largo, el agua puede correr según se necesite. Cuando usted termine de bañarse, mi amo, solo tiene que quitar el tapón de hule que hay en el fondo, y el agua usada se escurrirá por otro tubo. Después me indicó el lugar para residuos, curiosamente inmóvil, y dijo: el Axixcali funciona de la misma manera. Cuando usted haya hecho sus necesidades dentro de él, tiene simplemente que torcer esa tubería más corta que está arriba, y una corriente de agua se llevará los residuos por la abertura del fondo. Yo ni siquiera había notado antes esa abertura, y pregunté estúpidamente: ¿y que los terrones de Cuitlatl caigan en el cuarto de abajo? No, no, mi amo. Como el agua de la bañera, van a dar a una tubería que los lleva lejos de aquí. Llegan a un estanque en donde los hombres que manejan el estiércol dragan fertilizante para los terrenos de los agricultores. Bien, ordenaré la cena de mi amo para que le esté esperando cuando haya terminado su baño. Me iba a tomar algún tiempo el dejar de jugar el papel de rústico y aprender los modales de la nobleza. Reflexionaba mientras estaba sentado en mi propia mesa, en mi propio cuarto. Cenaba conejo a la parrilla, frijoles, tortillas y un taco frito de flor de calabaza, con una bebida de chocolate. De donde yo venía, el chocolate había sido un deleite especial, que era tomado 1 o 2 veces al año. Allí, la espumosa bebida roja, hecha del precioso cacao, con miel de abeja, vainilla, especias y las semillas carmesíes del achillotl, todo molido y batido hasta convertirse en una espesa espuma. Se podía pedir con tanta facilidad como el agua del manantial. Me preguntaba cuánto tiempo me tomaría perder mi acento de Xaltocan para poder hablar el náhuatl preciso de Texcoco y acostumbrarme a la comodidad, según la frase de la primera señora. Con el tiempo, me di cuenta de que ningún noble, ni siquiera uno honorario o provisional como yo, jamás tenía que hacer algo por sí mismo. Cuando un noble levantaba la mano para desabrochar el broche del hombro de su magnífico manto de plumas, simplemente lo soltaba, y éste nunca llegaba al suelo. Algún sirviente estaba allí, listo para tomarlo de sus hombros, y el noble sabía que siempre habría alguien allí.
Si un noble doblara las piernas para sentarse, nunca miraba atrás, aunque se desplomara por haber tomado Octli en exceso, pues nunca caería al suelo. Una Ikpali siempre sería deslizada debajo de él, y él sabía que la silla estaría allí. Por un tiempo yo me preguntaba si la gente noble nacía con ese alto grado de aplomo, o si podría yo adquirirlo por medio de la práctica. Solo había una manera de saberlo. A la primera oportunidad que tuve, no recuerdo en qué ocasión, entré en una sala llena de señores y señoras, hice los saludos apropiados y me senté con aplomo y sin mirar atrás. La Ikpali estaba allí. Ni siquiera eché una mirada atrás para ver de dónde había venido. Para entonces, ya sabía que una silla o cualquier cosa que yo deseara y esperara de mis inferiores siempre estaría allí. Ese pequeño experimento me enseñó una cosa que jamás olvidé, para poder exigir el respeto, la deferencia y los privilegios reservados a la nobleza. Lo único que tenía que hacer era osar ser un noble. A la mañana siguiente a mi llegada, el esclavo Coscatl llegó con mi desayuno y una cantidad considerable de ropa nueva para mí, más de la que me había puesto y gastado durante toda mi vida anterior. Me trajo unos taparrabos y mantos de brillante algodón blanco, hermosamente bordados. También sandalias de ricos y moldeables cueros, incluyendo un par doradas para ser usadas en las ceremonias y que se ataban casi hasta las rodillas. La señora de Tolan incluso me había enviado un broche de piedra de heliotropo para mis mantos, que hasta entonces había llevado solamente anudado sobre mi hombro. Cuando me hube vestido con uno de esos trajes estilizados, Coscatl me condujo de nuevo por los terrenos ilimitados del palacio, indicándome las salas de estudio. Había muchas más materias de estudio disponibles allí que en cualquier Calmecac. Naturalmente las que más me interesaban eran las relacionadas con el conocimiento de las palabras, como historia, geografía y demás. Pero podría también, si así lo decidía, asistir a las lecciones de poesía, orfebrería en oro y plata, hechura de plumaje, recorte de gemas y otras artes diversas. Las lecciones que no requieren aperos y bancos únicamente tienen lugar dentro de un edificio durante el mal tiempo, dijo mi pequeño guía. Los días agradables, como este, los señores maestros y sus estudiantes prefieren trabajar al aire libre. Podría ver a los grupos sentados sobre el césped o alrededor de los pabellones de mármol. Cada maestro, en cada grupo, era un hombre ya entrado en años, que llevaba el manto amarillo que le distinguía, pero sus alumnos eran diversos, hombres y muchachos de diferentes edades, incluso aquí y allá una muchacha o un esclavo, sentados a corta distancia. ¿Los estudiantes no son clasificados según sus edades?, pregunté. No, mi señor, lo son por su capacidad. Algunos han avanzado más en una materia que en otra. La primera vez que usted asista, será interrogado por cada señor maestro para determinar en qué grupo de estudiantes sería conveniente que usted estuviera. Por ejemplo, entre los principiantes, los aprendices o los avanzados y demás. El señor maestro lo clasificará según los conocimientos que usted ya tenga y según a lo que a su juicio sea usted más apto para aprender. ¿Y las muchachas? ¿Y los esclavos? Cualquier hija de un noble tiene permiso a asistir desde el primero hasta el más alto grado, si demuestra la capacidad y el deseo. La mayoría de ellas estudian solo hasta poder conversar inteligentemente sobre algunos temas, para que si se llegan a casar con esposos estimables, no avergonzarlos cuando asistan a las reuniones de la corte.
Los esclavos tienen permitido estudiar hasta donde sea compatible con sus empleos individuales. Tú mismo hablas muy bien para ser un tlacotli tan joven. Gracias, mi amo. Estudié hasta llegar a aprender a hablar buen náhuatl y el comportamiento y los rudimentos del manejo de la casa. Cuando tenga más edad, me aplicaré para recibir un mayor adiestramiento, con la esperanza de llegar a ser algún día maestro de las llaves en alguna casa de la nobleza. Dije grandiosa, expansiva y generosamente. Cuando llegue a tener una casa noble, Coscatl, te prometo ese puesto. No dije sí, dije cuándo. Ya no soñaba ociosamente con elevarme rápidamente al estado de noble. Lo estaba ya vislumbrando. Me quedé allí parado en aquel parque tan bello, con mi sirviente al lado, y me enderecé en toda mi estatura dentro de mis ropas nuevas y finas. Y sonreí al pensar en el gran hombre que llegaría a ser. Ahora, en este momento que estoy sentado aquí entre ustedes, mis reverendos amos, encorvado y consumido en mis harapos, sonrío al pensar en el joven jactancioso y pretencioso que fui. El señor maestro de historia, Nel Titica, quien parecía ser lo suficientemente viejo como para haber experimentado toda la historia, anunció al grupo de estudiantes: hoy tenemos entre nosotros un nuevo Piltontli, estudiante, un mexica quien será conocido por el nombre de Cabeza Inclinada. Me sentía tan contento de ser presentado como un joven noble, estudiante, que no reculé esta vez por el apodo. Quizás sería usted tan amable, Cabeza Inclinada, en darnos una breve historia de su pueblo mexica. Sí, señor maestro, dije confiadamente. Me paré, y cada rostro del grupo se volvió hacia mí para mirarme fijamente. Aclaré la voz y dije lo que me habían enseñado en la Casa del Aprendizaje de Modales en Xaltocan. Sepan entonces que originalmente mi pueblo habitaba una región muy al norte de estas tierras. Era Aztlán, el lugar de las garzas níveas. Y en aquel entonces mi pueblo se llamaba a sí mismo los Aztlantlaca o los Azteca, la gente garza. Sin embargo, Aztlán era un país duro, y su dios principal, Huitzilopochtli, habló a su pueblo acerca de una tierra generosa que encontrarían hacia el sur. Dijo que sería un viaje largo y difícil, pero que reconocerían su nueva patria cuando encontraran en ella un nopali en el que estuviera parada un águila dorada. Así es que todos los azteca abandonaron todo: sus finos hogares, sus palacios, sus pirámides, sus templos, sus jardines, y se encaminaron hacia el sur. A alguien del grupo de estudiantes se le escapó una risita. El viaje duró gavilla tras gavilla de años, y tuvieron que pasar por las tierras de muchos otros pueblos. Algunos les fueron hostiles. Pelearon con ellos e intentaron que los aztecas regresaran. Otros fueron hospitalarios y dejaron que descansaran entre ellos, algunas veces por corto tiempo, otras por muchos años. Y estos pueblos fueron pagados con el ser instruidos en el noble lenguaje, las artes y las ciencias únicamente conocidas por los azteca. Alguien del grupo murmuró y otro rió ahogadamente. Cuando los aztecas llegaron finalmente a este valle, fueron recibidos amablemente por los tecpanecas, la gente de la orilla occidental del lago, quienes les cedieron Chapultepec como lugar de descanso. Los aztecas vivieron en aquella colina de Chapulín, mientras sus sacerdotes seguían vagando por el valle en la búsqueda del águila en el nopal. El nopal, en el lenguaje tecpaneca, era llamado Tenochtli. Así es que ese pueblo llamó a los azteca los Tenochca, y con el tiempo
Los azteca también tomaron ese nombre para ellos mismos, la gente cacto. Como Huitzilopochtli había prometido, los sacerdotes encontraron la señal, un águila dorada parada sobre un nopali, y la encontraron en una isla del lago que no estaba poblada. Todos los Tenochca azteca inmediatamente y gozosamente se trasladaron de Chapultepec a esa isla. Alguien del grupo se rió abiertamente. En la isla construyeron 2 grandes ciudades, una que se llama Tenochtitlán, lugar de la gente Tenochtli cacto, y la otra se llama Tlatelolco, lugar de roca. Mientras ellos construían sus ciudades, los Tenochca notaron que cada noche podían ver desde su isla a la luna Metztli reflejada en las aguas del lago. Así es que también llamaron a su nuevo lugar de residencia Metztli Xixtli, que significa en medio de la luna. Con el tiempo lo acortaron a Mexixtli y luego a México. Finalmente llegaron a llamarse a sí mismos los mexica. Por signo, adoptaron el águila posada en el nopali, y ésta, agarrando con el pico el glifo parecido a un listón que simboliza la guerra. Aunque un buen número de mis nuevos compañeros estaban riendo en ese momento, perseveré. Entonces, los mexica empezaron a extender su influencia y su dominio, y muchos pueblos se beneficiaron, lo mismo como mexica adoptivos o como aliados o socios mercantiles. Aprendieron a adorar a nuestros dioses o variaciones de ellos, y nos dejaron apropiarnos de los suyos. Aprendieron a contar con nuestra aritmética y marcar el tiempo con nuestros calendarios. Nos pagan tributo con bienes y con moneda, por el miedo a nuestros invencibles ejércitos. Hablan nuestro lenguaje en deferencia a nuestra superioridad. Los mexica han construido la más poderosa civilización que se haya conocido en este mundo, y México Tenochtitlán se levanta en su centro, Insem Anáhuac Yoyotli, el corazón del único mundo. Besé la tierra en saludo al anciano señor maestro y me senté. Todos mis compañeros estaban levantando la mano, pidiendo permiso para hablar, mientras organizaban un gran clamor que iba desde las risas hasta los gritos de mofa. El señor maestro hizo un gesto imperioso y el grupo se quedó quieto y silencioso. Gracias, cabeza inclinada, dijo cortésmente. Me preguntaba cuál sería la versión que estaban enseñando las Telpochcaltlin mexica en estos días. En historia, usted no conoce casi absolutamente nada, joven señor, y lo poco que sabe está equivocado en casi todo. Enrojecí como si hubiera sido abofeteado. Señor maestro, usted me pidió una historia breve. Puedo ampliarla con más detalle. Sea usted tan amable de no hacerlo, dijo, y en compensación le haré el favor de corregir solo uno de los detalles ya ofrecidos. Las palabras mexica y México no derivan de Metztli, la luna. Señaló con un movimiento de su mano para que me sentara y se dirigió a todos los estudiantes. Jóvenes señores y señoras, esto esclarece lo que con frecuencia les he dicho de la historia del mundo que probablemente escucharán, porque algunas narraciones están tan llenas de imposibles invenciones como de vanidad. Es más, nunca he encontrado a un historiador o a ninguna clase de profesional erudito que pudiera poner en su trabajo la más mínima traza de humor, de picardía o de jovialidad. No he hallado a ninguno que no considerara su materia en particular como la más vital y digna de estudio. Ahora bien, sí concedo importancia a esas obras eruditas, pero ¿es necesario que la importancia ponga siempre una cara larga de severa solemnidad?
Quizá los historiadores sean hombres serios y la historia sea a veces tan solemne que entristezca. Sin embargo, la historia está hecha por gente y ésta frecuentemente comete travesuras o da cabriolas mientras las hace. La verdadera historia de los mexica lo confirma. Me habló directamente a mí otra vez. Cabeza inclinada. Sus antepasados azteca no aportaron nada a este valle, ninguna sabiduría antigua, ningún arte, ninguna ciencia, ninguna cultura. Lo único que trajeron fueron sus propias personas, un pueblo nómada, furtivo, lamentablemente armado, que llevaban pieles raídas repletas de sabandijas y que adoraban a un dios repulsivamente bélico, ansioso de matanzas y de derramamiento de sangre. Ese populacho fue odiado y repelido por todas las demás naciones ya instaladas en este valle. ¿Podría algún pueblo civilizado dar la bienvenida a una invasión de groseros mendigos? Los aztecas no se establecieron en aquella isla de la Ciénaga, en medio del lago, porque su dios les diera una señal, y no fueron hasta allí alegremente. Se quedaron en aquel lugar, porque no había otro a dónde ir, y nadie más había tenido interés en apropiarse de ese pedazo de tierra rodeado de pantanos. Mis compañeros me observaban con el rabillo del ojo. Intenté no demostrar ninguna angustia ante las palabras de Neltitica. Los aztecas no construyeron inmediatamente grandes ciudades, ni ninguna otra cosa. Tuvieron que utilizar todo su tiempo y energía en encontrar algo para comer. No tenían permitido pescar, porque los derechos de pesca pertenecían a las naciones que los rodeaban. Así es que durante mucho tiempo sus antepasados subsistieron con gran dificultad, comiendo cosas repugnantes como gusanos, insectos acuáticos, los huevos viscosos de esos bichos asquerosos y la única planta comestible que crecía en esa miserable ciénaga. Esta era el mexixin, el mastuerzo común, una hierba áspera y de sabor amargo. Sin embargo, si sus ascendientes no tenían otra cosa, cabeza inclinada, sí poseían un mordaz sentido del humor. Dejaron de usar el nombre de azteca y se llamaron a sí mismos con una mofa irónica, los mexica. El solo nombre produjo más risas entre los estudiantes bien informados. Neltitica continuó. Con el tiempo, los mexica inventaron el sistema Xinamitl de cultivar cosechas adecuadas, pero aún entonces solo laboraban para sí mismos un mínimo de alimentos básicos, como el maíz y el frijol. Sus chinampa se usaban principalmente para sembrar los vegetales y hierbas menos usuales como tomates, salvia, cilantro y camotes, que sus vecinos más elegantes no se molestaban en cultivar. Y los mexica trocaban esas golosinas por los utensilios que necesitaban: aperos, materiales de construcción, telas y armas, que de otra manera las naciones de tierra firme no les hubieran dado voluntariamente. Desde entonces y en adelante progresaron rápidamente hacia la civilización, la cultura y el poder militar, pero nunca olvidaron aquella hierba amarga que les había sostenido al principio, el mexixin, y no abandonaron el nombre que habían adoptado de ésta. Mexica es un nombre que ha venido a ser conocido, respetado y temido por todo nuestro mundo, pero solamente quiere decir... Hizo una pausa intencionada y sonrió. Yo enrojecí de nuevo al escuchar gritar a todo el grupo en coro: la gente de la mala hierba. Entiendo, joven señor, que usted ha hecho algunos ensayos tratando de aprender por sí mismo algo de lectura y escritura, me dijo ásperamente el señor maestro de conocer palabras, como si creyera que tal educación de hágalo usted mismo fuera imposible.
Tengo entendido que ha traído una muestra de su trabajo. Respetuosamente le entregué una larga tira plegada de papel de corteza, de la cual me sentía muy orgulloso. La había dibujado con mucho cuidado y pintado con los colores brillantes que me había dado Chimali. El señor maestro tomó el compacto libro y comenzó a desdoblar lentamente sus páginas. Era una narración de un incidente famoso en la historia de los mexica, cuando acababan de llegar al valle y cuando la nación más poderosa era la de los Culúa. El soberano de los Culúa era Xochcoc, quien había declarado la guerra al pueblo de Xochimilco e invitado a los recién llegados mexica a combatir como sus aliados. Cuando se había obtenido la victoria, los guerreros Culúa regresaron con sus prisioneros Xochimilca. En cambio, los guerreros mexica regresaron sin ninguno, y Coscox los tachó de cobardes. Entonces, los guerreros mexica abrieron los sacos que cargaban y los vaciaron, dejando salir montones de orejas, todas del lado izquierdo, que habían cortado a la multitud xochimilca que habían vencido. Cox se quedó pasmado y a la vez contento, y desde ese momento los mexica fueron contados y reconocidos como muy buenos guerreros. Pensé que había trabajado muy bien el episodio con las palabras pintadas, sobre todo en la meticulosidad con que describí las innumerables orejas y la expresión de pasmo en la cara de Cox. Esperaba, casi congratulándome a mí mismo, la apreciación del señor maestro por mi brillante trabajo. Sin embargo, él estaba ceñudo, mientras daba rápidos vistazos a las páginas del libro, que pasaba mirando de un lado a otro de las tiras plegadas. Finalmente me preguntó: ¿en qué dirección se supone que se debe leer esto? Perplejo, le dije: ¿en Xaltocan, mi señor? Desdoblamos las páginas a la izquierda, es decir, para que podamos leer cada tira de izquierda a derecha. Sí, dijo severamente. Todos acostumbramos a leer de izquierda a derecha, pero tu libro no tiene ninguna indicación de que se deba de leer así. ¿Indicación?, dije. Supongamos que se te ordena escribir en una inscripción que se tendrá que leer en otra dirección, en el friso de un templo o en una columna. Por ejemplo, en donde la arquitectura requerirá que sea leído de derecha a izquierda o incluso de arriba hacia abajo. Nunca se me había ocurrido esa posibilidad y así se lo dije. Naturalmente, que cuando un escribano tiene que pintar a dos personas o a dos dioses conversando, estos deben ser pintados cara a cara, me dijo con impaciencia. Sin embargo, hay una regla básica. La mayoría de los individuos tienen que mirar de cara hacia la dirección en que la escritura se deberá leer. Creo que tragué saliva ruidosamente. ¿Nunca te diste cuenta de esta regla tan simple de escritura?, dijo con disgusto. ¿Tienes el descaro de mostrarme esto? Y me lo lanzó sin siquiera tomarse la molestia de volverlo a doblar. Cuando mañana asistas a tu primera clase de conocer palabras, únete al grupo que está allá. Apuntó a través del prado hacia un grupo que estaba tomando su lección alrededor de uno de los pabellones. Me sentí descorazonado y todo mi orgullo se evaporó. Incluso a esa distancia podía darme cuenta de que todos los estudiantes tenían la mitad. Era muy mortificante sentarme entre infantes para empezar desde el principio en ambas materias básicas. De historia y de conocimientos de palabras, como si nunca se me hubiera enseñado nada, como si nunca me hubiera esforzado por aprender nada. Así es que me sentí muy contento al descubrir que en el estudio de la poesía, por lo menos, había solo un grupo de estudiantes, que no estaban divididos en principiantes, aprendices y avanzados, y por este motivo no quedé rezagado en la clase. Entre los estudiantes
se encontraban 2 príncipes de los Acolúa, el joven Huexotzinca y su medio hermano mayor, el príncipe heredero Ixtlilxóchitl. Había otros nobles que casi rayaban en la ancianidad, y también hijas y mujeres de los Pipiltim. También asistían más esclavos de los que había visto en otras materias. Parece que no importaba mucho el autor del poema ni el tema, tanto si era la alabanza a un dios o a un héroe, la narración de un hecho histórico, una canción de amor, una lamentación o una composición satírica. Ese poema no se tomaría en consideración por la edad del poeta, su sexo, su posición social, su educación o su experiencia. Un poema simplemente lo es o no lo es. Vive o no existe. Se hacía y era recordado, o se olvidaba tan rápidamente como si nunca se hubiese compuesto. Y en esa clase solo me contentaba con sentarme y escuchar, temeroso de intentar mis propios poemas. No fue sino hasta que pasaron muchos años que pude componer uno, y desde entonces lo he escuchado recitar aún a forasteros. Así es que ese poema vivió, pero es tan pequeño que no puedo llamarme poeta por esto. Recuerdo muy vívidamente la primera vez que asistí a la lección de poesía. Un visitante distinguido había sido invitado por el señor maestro a leer sus composiciones, y estaba a punto de empezar cuando yo llegué y me senté sobre el pasto, al final del numeroso grupo. No podía verlo bien a esa distancia, pero sí me di cuenta de que era medianamente alto y bien constituido. Tenía más o menos la edad de la señora de Tolan. Llevaba un manto de algodón bordado, sujeto con un broche de oro, y no portaba ningún adorno que hiciera notar su clase social o su oficio. Así es que juzgué que era un poeta profesional, con el talento suficiente como para haber sido recompensado con una pensión y un lugar en la corte. Él arregló varias hojas de papel de corteza que tenía en su mano y dio una al esclavo que estaba sentado a sus pies con las piernas cruzadas, sosteniendo sobre ellas un tamborcillo. Entonces, el visitante anunció, con una voz que, aunque suave, se escuchaba bien: «Con permiso del señor maestro, mis señores estudiantes, hoy no recitaré ninguna de mis composiciones, sino que recitaré las de un poeta más grande y más sabio, mi padre». «Yo, con mi permiso y placer», dijo el señor maestro, moviendo benignamente la cabeza. Los estudiantes murmuraron colectivamente «yo», en señal de aprobación, como si cada uno ya conociera los poemas del padre del poeta. Por todo lo que les he contado acerca de nuestra escritura pintada, reverendos frailes, ya se habrán dado cuenta de que es inadecuada para la poesía. Nuestros poemas o se transmitían oralmente o no se conservaban. Cualquiera que escuchaba un poema y le gustaba, podía memorizarlo y transmitirlo a otra persona, que a su vez hacía lo mismo. Para ayudar a memorizarlo a los que escuchaban, un poema usualmente era construido de tal manera que las sílabas de sus palabras tenían un ritmo regular y los sonidos eran repetidos en los finales de sus líneas. Los papeles que el visitante traía tenían solamente las palabras pintadas para asegurar su memoria y no olvidar u omitir alguna línea, para recordar aquí o allá la importancia de alguna palabra o algún pasaje que su padre, el poeta, hubiese trabajado en un tono especial. El papel que le daba a su esclavo, cada vez que empezaba a recitar un nuevo poema, tenía marcados los compases a seguir. En cada papel había rayas de pintura, unas cortas y otras más largas, varias unidas y otras espaciadas. Estas señalaban al esclavo qué ritmo debía golpear con su mano en el tambor
para acompañar la recitación del poema, del poeta, algunas veces murmurante, otras con un riguroso énfasis en las palabras y otras entre las pausas de las líneas. Los poemas que el visitante recitó y cantó aquel día fueron felizmente expresados en una cadencia dulce, pero todos tenían un dejo de triste melancolía, como cuando un otoño prematuro penetra calladamente en medio del verano. Después de tantas gavillas de años y sin tener las palabras pintadas para ayudar a mi memoria, sin ningún tambor que marque sus tiempos y sus pausas, todavía puedo repetir uno de ellos. Hice una canción en alabanza de la vida. Un mundo tan brillante como de un quetzal la pluma, de cielos turquesa y dorada luz solar, torrentes de piedra jade, jardines brotar. Pero el oro puede fundirse, las joyas se romperán, las flores se marchitan, sus pétalos se esparcen. Desposeídos de sus hojas, los árboles se entristecen. El sol se va, las sombras espantosas llegarán. Ve la belleza perderse, nuestros amores enfriados. Los dioses desamparan sus altares desgastados. ¿Por qué mi canción de repente me acribilla? Cuando el recital concluyó, la multitud que escuchaba respetuosa y atentamente se levantó y se separó. Unos vagaban a solas, repitiendo una y otra vez uno o varios poemas, hasta fijar las palabras en su memoria. Yo era uno de esos. Otros rodearon al visitante y besando la tierra delante de él, lo agasajaban dándole las gracias y felicitándolo. Yo estaba caminando en círculos sobre el pasto con la cabeza inclinada, repitiéndome a mí mismo el poema que acabo de recitarles a ustedes, cuando se me aproximó el joven príncipe Huexotzinca. Te he estado escuchando, cabeza inclinada, me dijo. Yo también creo que ese es el mejor poema de todos. Y ese me inspiró un poema que está bulléndome en la mente. ¿Quieres ser tan amable de escucharlo? Me honra en ser el primero, dije. Y él recitó este poema. Ustedes me dicen, entonces, que tengo que perecer, como también las flores que cultivé perecerán. ¿De mi nombre nada quedará? ¿Nadie mi fama recordará? Pero los jardines que planté son jóvenes y crecerán. Las canciones que canté, cantando se seguirán. Le dije, pienso que es un poema muy bueno, Huexotzincatzin, y muy real. Seguro que el señor maestro te dará su aprobación. Y no estaba adulando servilmente al príncipe, pues como ustedes pueden comprobar, he recordado también ese poema durante toda mi vida. De hecho, continué, pudiera haber sido compuesto por el gran poeta cuyas composiciones acabamos de escuchar. Ya, no, cabeza inclinada, me increpó. Ningún poeta de nuestro tiempo podrá igualarse con el incomparable Nezahualcóyotl. ¿Quién? ¿No lo sabes? ¿No reconociste a mi padre cuando recitaba? Él leía las composiciones de su padre, mi abuelo, el venerado orador Coyotl Ayuno. ¿Cómo? ¿El hombre que recitó era Nezahualpili? Exclamé. Pero no llevaba ninguna insignia de su dignidad, ninguna corona o manto emplumado, ningún cayado o bandera. Oh, él tiene sus excentricidades. Excepto en las reuniones de Estado, mi padre jamás se viste como cualquier güey tlatoani. Cree que un hombre solo debe ostentar las muestras de sus hazañas, medallas ganadas o cicatrices, no cosas adquiridas por herencia, compradas o en matrimonio.
¿Pero quieres decir que no ha sido todavía presentado a él? ¡Ven! Sin embargo, parecía que Nezahualpilli tenía también cierta aversión a que su gente le demostrara abiertamente su aprecio, porque cuando el príncipe y yo nos abrimos paso a codazos entre la multitud de estudiantes, él ya se había ido. La señora de Tolan no me había engañado cuando me dijo que tendría que trabajar muy duro en la escuela. Pero no quiero aburrir los reverendos frailes, contándoles mi quehacer diario, ni los sucesos mundanos de mis días, o las gavillas de trabajo que llevaba a mis habitaciones al final de cada jornada. Solamente les diré que aprendí aritmética, cómo llevar libros de cuentas, y cómo calcular el cambio entre las varias monedas que existían. Estudié también la geografía de estas tierras, si bien en aquel tiempo no se conocía mucho acerca de las que estaban mucho más allá de las nuestras, y que más tarde descubrí explorándolas personalmente. Mientras tanto, gozaba y adelantaba cada vez más en mis estudios del conocimiento de las palabras, siendo cada vez más hábil en lectura y escritura. Creo que también progresé mucho con las lecciones de historia, aun cuando éstas refutaran las más fomentadas alabanzas y creencias de los mexica. El señor maestro Neltitica compartía generosamente su tiempo con nosotros, incluso dándonos algunas lecciones privadas. Me acuerdo de una de ellas, cuando se sentó conmigo y con otro muchacho mucho más joven llamado Poyec, hijo de un noble de Texcoco. Desgraciadamente, hay una brecha en la historia mexica, dijo el maestro, como una grieta ancha hecha en la tierra por un terremoto. Y mientras disertaba, se iba preparando un poquietl para fumar. Era como tubo hueco y delgado, hecho sustancialmente de hueso o de piedra jade, decorativamente tallado, con una boquilla al final de uno de sus lados. En el lado opuesto, que también está abierto, se insertaba un pedacito seco de caña o papel enrollado, firmemente relleno con hojas secas y finamente picadas, de la planta picietl. Algunas veces se mezclaba con hierbas y especias para añadir así sabor y fragancia. El que la usaba debe sostener el tubo entre sus dedos y prender fuego, en el extremo opuesto a la caña o al papel. Su contenido empieza a convertirse lentamente en cenizas humeantes, mientras el que la usa chupa una pizca de humo, lo inhala y ¡puf!, lo echa fuera otra vez. Después de darle lumbre con un carbón del brasero, Neltitica dijo: solamente hace unas cuantas gavillas de años que el venerado orador de los mexica, Itzcoatl, serpiente de obsidiana, fraguó la triple alianza: mexica, acolúa, tepaneca, siendo por supuesto los mexica la parte dominante. Teniendo segura la eminencia de su pueblo, serpiente de obsidiana decretó entonces que se quemaran todos los libros de los días pasados y se escribieran nuevas narraciones para glorificar el pasado de los mexica, para dar a éstos una antigüedad espuria. Miré al azuloso humo que se levantaba de su poquietl y murmuré: libros quemados. Era difícil creer que un güey tlatoani tuviera el corazón de quemar algo tan precioso, irreparable e inviolable como los libros.